De regreso y estábamos con Belén Vázquez dando a conocer detalles ya de la reforma tributaria conocida ayer en el Palacio de la Moneda, en un proyecto de reforma que se dio a conocer como corazón de ella, por ejemplo, buscar recaudar 4% del PIB y contempla algunos cambios en los impuestos para las personas. Vamos a conversar sobre el tema tomando contacto con el director del Centro de Estudios Tributarios de la Universidad de Chile, Gonzalo Polando. ¿Cómo está, Gonzalo? Muy buenos días. Muy buenos días, Fresia. Gracias por la invitación. Gracias por estar con nosotros un sábado por la mañana, Gonzalo. ¿Qué le pareció primero este anuncio de la reforma tributaria ayer a través del ministro de Hacienda? Creo que estaba dentro de lo esperado. El programa de gobierno del actual presidente Gabriel Boric era bastante detallado en cuanto a las medidas, así es que no hay tantas novedades y algunas cuestiones de carácter interesante, especialmente en lo relacionado con algunos beneficios, por ejemplo, para descontar de la base imponible las rentas de arrendamiento de las personas, que eso no estaba detallado, pero que es una muy buena noticia para todas las personas. ¿Le parece que este es uno de los aspectos positivos para ir por parte, por ejemplo, como puede ir directamente a la clase media, que era una de las preocupaciones principalmente de este grupo, que dice que nunca en ninguna reforma o iniciativa va pensando en este grupo en particular? ¿Cree aquí que hay algo destacable en ese sentido, Gonzalo? Sí, absolutamente, y junto con ello también destacar la posibilidad de que se produzca también esta rebaja en los impuestos para aquellas personas que ejercen una labor de cuidado de personas que son o menores de edad o son dependientes. Evidentemente hay que ver con mucho más detalle cómo se va a plasmar esta idea en una norma, porque hay que ser tremendamente cuidadoso para que no se generen abusos, pero inicialmente la idea me parece muy digna de encomio. Hay algunas voces críticas desde el inicio, incluso antes de conocer el detalle, Gonzalo, que hablaba que no es tiempo de hacer una reforma tributaria de tal magnitud en tiempos de inflación. ¿A usted qué le parece, conociendo ya el detalle, ¿no?, y haciendo las bajadas de lo que anunciaba ayer el ministro? Yo tengo una discrepancia con ese argumento, porque creo que una cosa es el estudio y la discusión de una reforma tributaria y otra cosa totalmente distinta es el tiempo de la implementación. Lo ideal es que esta reforma tributaria sea bien pensada, sea bien discutida, de modo tal que generemos un buen acuerdo en torno a la tributación, para que en años siguientes pueda ser implementada, y con la idea evidentemente de que esto genere algún tipo de estabilidad en nuestras normas, porque lo que no nos puede suceder es que el gobierno entrante, sea del signo que sea, vuelva nuevamente con la idea de una modificación tributaria que cambie los ejes estructurales del sistema. Porque modificaciones a las normas tributarias todos los países tienen con cierta regularidad. El problema es que Chile ha tenido modificaciones muy importantes, muy relevantes en los últimos años. Una modificación el 2012, el 2014, que fue complementada el 2016 y el 2020, y ahora tuvimos una el 2022, y esto evidentemente es algo que genera algún grado de incerteza. Ahora, lo que destacó ayer particularmente el presidente Boric era que esto va a ser gradual, que va muy en línea de lo que usted menciona. Ahora bien, desde esas mismas voces críticas había parlamentarios que señalaban que esta gradualidad puede generar incertidumbre, y lo importante ahora también es no perder las inversiones, por ejemplo. Esta incertidumbre versus inversiones en nuestro país en medio de la marcha de una reforma tributaria, ¿no pueden ir jugando una mala pasada en época de crisis inflacionaria particularmente? Es que hay un delicado equilibrio, porque es evidente que los impuestos no son neutros y generan decisiones y normalmente aumentan los costos de los agentes económicos. Eso hay que considerarlo.
pero al mismo tiempo se debe considerar la necesidad del Estado de satisfacer crecientes necesidades sociales. Entonces hay un delicado equilibrio que cómo se puede solucionar con un pacto tributario de largo plazo, y es por eso que nosotros desde la academia hemos reiterado la necesidad de que haya un acuerdo, de que tengamos un sistema tributario que logre amplios consensos y que no se produzcan modificaciones muy sustanciales cada cierto tiempo, sino que lleguemos a ciertos ejes estructurales y los mantengamos durante un plazo para que de esa forma sí produzcamos ciertas certezas. Ahora para las pymes, Gonzalo, también, así tal como mencionábamos de la clase media o el impuesto a las personas, era uno de los temas que se esperaban. Las pymes mantienen su sistema integrado y además hay otros incentivos, por ejemplo, pagar las facturas a 30 días, que el tema de los plazos a las pymes sabemos que es importante en este sentido. ¿Es suficiente? ¿Falta algún punto? ¿Habrá cosas que ir mejorando? Como decía ahí Juan Sutil también respecto a algunos mejoramientos que se podían hacer en algunos puntos de la reforma. El sistema tributario para las pymes no va a sufrir grandes modificaciones, y eso es una buena noticia porque da cuenta de que se produjo un acuerdo bastante razonable el año 2020. Sí hay algunos aspectos que mejorar que, como todos sabemos, está vinculado con el pago de los proveedores a 30 días, que no solamente dice relación con una cuestión tributaria, sino de mercado. El chileno, se sabe, es un mercado altamente inequitativo o desequilibrado, en el sentido de que hay muchas pymes que otorgan servicios y hay muy pocos empresas que son las que consumen esos servicios. Entonces hay un poder de mercado diferente y el ámbito tributario puede ayudar a eso. También sería importante que se considerara en esta reforma tributaria ir disminuyendo los costos de cumplimiento de las obligaciones tributarias, especialmente de los pequeños contribuyentes. El sistema tributario chileno se ha ido complejizando conforme han transcurrido los años. Hay estudios relacionados con eso y lo ideal es que nosotros podamos establecer una simplificación de este cumplimiento para que estas empresas se dediquen a hacer negocios y no gasten o no dediquen mucho tiempo al cumplimiento de sus obligaciones tributarias. Ahora, sí, queda muy claro eso respecto a las pymes. Ahora, el corazón de la reforma también estaba en el impuesto de la renta, ¿no? Las tasas que van a aumentar para los ingresos mensuales sobre 4 millones de pesos. ¿Eso es oportuno en medio de no solamente la crisis económica o la inflación, sino que las diferencias de sueldo o de salario de 4 millones, ¿está bien esa cifra, haberla dejado como el límite de aquellos que sí van a tener que pagar impuestos, Gonzalo? Yo creo que depende del plazo en que nosotros nos fijemos los objetivos. Es sabido que Chile tiene una estructura en cuanto a los impuestos de las personas, los impuestos finales, bastante disímil al resto de la OCDE. En general, la tendencia es a tener menos tramos y que sea más fácil que las personas comiencen a pagar impuestos. Esa es la tendencia de la OCDE. Y Chile con esta reforma empieza a transitar en ese camino. Entonces uno diría, bueno, pero ¿por qué solamente se afecta a partir del quinto tramo del impuesto global complementario? Porque son las personas que tienen mayores ingresos, y porque yo creo que va a quedar pendiente para futuro el ir incorporando paulatinamente a más personas al pago del impuesto global complementario. Chile es un país en donde, dependiendo del año, entre un 70 y un 75% de las personas no paga impuesto a la renta, que es una cifra muy grande en comparación a los países de la OCDE. Entonces, la tendencia es a ir ampliando la base, a ir incorporando más personas, pero evidentemente eso tiene que ir acompañado a la vez de la prestación de mejores servicios sociales. Sí, a eso iba, además por los distintos tramos salariales y brechas salariales que desde a partir de los 4 millones de pesos, ahora el impuesto a los ricos, que
va a tener otro nombre, pero muy sutil, porque es el impuesto a la riqueza de hasta un 1,8% para aquellos patrimonios que estén sobre los 5 millones de dólares. Era un tema pendiente hace tiempo, ¿no? Y se estaba muy al pendiente de cómo se iba a incorporar en la reforma tributaria. ¿Eso le pareció un buen punto? Respecto al impuesto a los denominados súper ricos, que afortunadamente se le cambió la nomenclatura. ¿Por qué, Gonzalo? Porque yo creo que este nombre de impuesto a los súper ricos es un tanto odioso y, en segundo lugar, no da cuenta de la naturaleza del impuesto, que es, en definitiva, al patrimonio. Creo que hay que destacar que al menos en los anuncios, porque hay que ver los detalles, se han corregido, se han mejorado algunas cosas de las cuales nosotros fuimos tremendamente críticos. Hay que recordar que se presentó hace años atrás un proyecto de reforma constitucional estableciendo este tipo de impuestos y cuya factura técnica, al menos en mi opinión, era muy deficitaria. Era muy deficitaria por una serie de problemas, fundamentalmente en cuanto a la valoración de los patrimonios y por la no existencia de tramos. Al menos existe ahora una tendencia a establecer tramos, y lo que se ha dicho es que van a existir reglas claras en torno a la valoración del patrimonio. Sí, además, hay que destacar que se está siendo más moderado en cuanto a las expectativas de recaudación, que es un punto que nosotros siempre hemos levantado. En general, la experiencia indica, no son impuestos tremendamente recaudadores. Entonces, el proyecto que se presentó hace años atrás hablaba de un 2,5% del Producto Interno Bruto, siendo que en ningún país que ha establecido estos impuestos ha alcanzado una cifra superior al 1%. Aquí el gobierno ya es bastante más moderado, está hablando de un 0,5%, pero para dar una opinión más definitiva tenemos que conocer los detalles, especialmente cuáles son las normas de control que van a existir respecto a este impuesto. Sí, ahora y para terminar, Gonzalo, este 4% del PIB, que es lo que se quiere recaudar, ¿es suficiente? O me imagino que hay que conocer varios detalles o algunos cambios que se le van a hacer a la iniciativa, pero en lo grueso del proyecto está acorde a esta mitad del programa, que es lo que se quiere financiar con esta reforma tributaria. A ver, respecto del tema de las recaudaciones, yo le diría que hay que tener particular cuidado. Todas las estimaciones son estimaciones y están hechas sobre bastante supuesto, y ya hemos tenido una historia en torno a estimaciones que no se cumplen. Yo lo he señalado, esta meta de un 4,2% es una meta tremendamente exigente. Yo veo difícil de alcanzarla, espero estar equivocado y estaría feliz de estar equivocado, pero lo que sucede es que son desafíos muy grandes. Por ejemplo, la lucha contra la evasión y la elusión es algo en lo que todos estamos de acuerdo y hay que tomar pasos decididos, pero hacerlo es bastante complejo porque se requiere fortalecer impuesto interno, capacitar a personas, luchar contra la informalidad, y ninguno de esos desafíos es fácil. De todas maneras, Gonzalo Polando, muchísimas gracias por haber hablado con nosotros esta mañana, ir aclarando, aterrizando también y explicando, por cierto, esta reforma tributaria. Que tenga buen día, buen fin de semana, Gonzalo. Muchas gracias a ustedes y felicitaciones por la nota que han hecho, porque realmente fue muy explicativa. Es verdad, lo mismo le comentaba a Belén, muy didáctica, además, que eso es la idea, explicarlo también de manera clara para que nos vaya quedando a todo lo más claro posible. Gracias, Gonzalo. Así que felicitaciones al equipo, que les vaya muy bien. Muchísimas gracias, buenos días. Buenos días.